Ya. Bueno, tengo el honor de presentar al doctor Camilo Gutiérrez. Él ha sido locutor antes. Creo que habló uno de shock o trauma pediatra en el pasado, ¿verdad, Camilo? Sí, trauma pediátrico. Lo que no conocen a Camilo, él es un doctor de emergencias en pediatría, profesor asociado de pediatría y medicina de emergencias en la Universidad de George Washington en Washington, D.C. Es director también del programa de medicina global de la División de Medicina de Emergencias y Pediatría en Children's National Hospital, el Hospital de Niños en Washington, D.C. Él es muy reconocido como un líder a nivel internacional en estos temas de trauma y asesoramiento de los niños en estados críticos. Y hoy le va a hablar sobre trauma maxilofacial, que fue un pedido de los residentes de Guatemala que querían más énfasis o más enfoque en este tema. Bueno, con todo mucho gusto y honor, Camilo tiene la plataforma. Gracias, doctor Alonso. ¿Me escuchan bien? Bueno, ok, entonces vamos a empezar. Entonces, como dice el doctor Alonso, vamos a hablar hoy de trauma maxilofacial en pediatría, pero también vamos a ver las diferencias con adultos, ¿ok? Entonces, como decía el doctor Alonso, vengo de Washington, D.C., estoy en Children's National, estoy en un hospital de niños exclusivamente pediátrico, y vamos a hablar hoy un poco de esto. Vamos a hablar un poco de la epidemiología del trauma maxilofacial. Vamos a hablar con énfasis en niños y las diferencias, ¿cierto? Vamos a hablar de fracturas faciales comunes y vamos a desarrollar un plan para evaluar a esos pacientes de manera clínica, de manera radiológica, para que podamos hacerlo de manera adecuada. ¿Ok? Entonces, cualquier pregunta, pueden alzar la mano, creo, no sé si pueda verlo, pero el doctor Alonso está monitorando las preguntas. Ok, entonces para empezar, recordemos las diferencias anatómicas que varían dependiendo de la edad. Recordemos que los niños, los infantes, los niños pequeños, tienen las suturas craneanas que van a ir fusionándose a medida que los niños van creciendo, ¿cierto? Entonces, usualmente cuando nacen tienen la sutura coronal, no sé si ven mi flecha en la parte anterior, y la sutura occipital, que usualmente se cierra primero. La sutura coronal o la fontanela se cierra alrededor de los 5 a 7 meses más o menos. Y eventualmente el cráneo va creciendo a medida que el cerebro y el cuerpo va creciendo. Pero recuerden también que la diferencia del desarrollo y el crecimiento de la cara y el cráneo varían con respecto a la edad. Entonces, si pueden ver ustedes en esta gráfica, ven ustedes que la exposición de la cara como tal al medio ambiente es mucho menor en niños pequeños, ya que el cráneo es mucho mayor, ¿cierto? Entonces, el trauma facial es menos frecuente en niños pequeños que en adultos. Vean ustedes en adultos la tasa de la cara comparada con el cráneo es mucho mayor. Obviamente vemos más tasa de traumas faciales en adultos. Y vemos que en los niños el desarrollo de sistemas paranasales es diferente, hay fases de decisión diferentes y las estructuras óseas y tejidos blandos también van cambiando. Y vamos a hablar un poco de esto. Entonces, recordemos los senos paranasales. Los senos paranasales se van formando de acuerdo de las edades, ¿ok? Entonces, cuando ustedes les diga que un niño de 12 meses tiene sinusitis, es muy poco probable, pues no tiene los senos aireados, ¿ok? Entonces, este es los años en que los senos paranasales se están neumatizando. ¿Ok? Entonces empezamos con los maxilares alrededor de los 4 o 6 meses, eventualmente los elmoideos hace un año, esfenoides hace 4 años y los frontales hace los 6 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Estos senos paranasales protegen de alguna manera en las cavidades óseas, ya que con el aire protegen de impactos también. Entonces recordemos que depende de la edad, estos senos tienen diferentes tasas de aireación. Entonces esto va a cambiar también con la edad, como pueden ver. Con respecto al desarrollo dental, vean ustedes aquí en el lado izquierdo, en azul, la dentición temporal de los niños pequeños. Usualmente alrededor de los 5 a 7 años empiezan a cambiar, como ven en la mitad, los azules y amarillos, a la dentición adulta y la dentición permanente
ya empieza alrededor de los 11 años. Entonces, esto vamos a hablar un poco de trauma dental, pero es importante recordar las fases de dentición y cómo estos van a afectar el trauma maxilofacial y el trauma dental en pediatría. Y vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, la etiología, fracturas faciales en niños. La mayoría igual las vemos en accidente vehicular. Esos son datos de Estados Unidos, por supuesto. Accidente vehicular son la mayoría, seguido por deportes, seguido por caídas, seguido por accidentes en bicicleta y seguido por actos de violencia. Y ustedes pueden ver el porcentaje general y el rango de porcentajes entre ellos. ¿Okay? Son diferentes estudios que se han hecho. Entonces recordemos, obviamente, accidente vehicular es más común eh, en niños pequeños que no están asegurados adecuadamente dentro del vehículo. Más comúnmente en Estados Unidos es ley, obviamente, y el uso de cinturón de seguridad es ampliamente aceptado, lo que es diferente en algunos de otros países latinoamericanos en que todavía no se usa el cinturón rutinariamente. Entonces vemos más el accidente vehicular en niños pequeños que no están asegurados adecuadamente. Deportes, obviamente, muy comúnmente aquí juegan mucho béisbol, básquetbol, etcétera. Entonces son deportes faciales y las caídas, obviamente. Y la violencia lo vemos más en pacientes ya de adolescentes. Y vamos a hablar un par de cosas de abuso infantil. ¿Y a qué se han asociado las fracturas faciales en niños? ¿Ok? Un porcentaje importante a pérdida del conocimiento, de conciencia, trauma de extremidades. Usualmente ponen las manos cuando se van a caer, entonces tenemos fracturas de las extremidades superiores, trauma ocular, trauma craneoencefálico, traumas cervicales, es raro en pediatría, vamos también a hablar de eso, y trauma abdominal también, o común asociado a trauma facial en niños. ¿Cuáles son los huesos más afectados por fracturas y trauma facial en pediatría? Son estos. Ven ustedes los huesos nasales, casi el 60%, seguidos por la mandíbula, seguidos por el hueso frontal. ¿Ok? Y después los otros huesos faciales tienen una tasa diferente de fracturas. Recordemos, sin embargo, que los niños pequeños, los infantes, el hueso frontal es el más grueso y es el más sólido. Entonces las caídas en niños pequeños con trauma frontal tienden a tener menos chance de fracturas que los huesos parietales, por ejemplo, que son muy delgados y muy débiles. Entonces en niños pequeños tenemos más fracturas de huesos parietales que frontal. ¿Okay? Este es una propuesta de un algoritmo para el manejo y análisis de trauma facial penetrante o contuso. ¿Okay? Está en inglés porque lo saqué directamente del libro de trauma de Matos, pero lo podemos ir viendo juntos. ¿Okay? Entonces tenemos trauma penetrante de la cara. Lo primero que vamos a evaluar es la vía aérea, ¿cierto? Es una vía aérea que está patente, abierta, respirando normal, con oxigenación normal. Eso es una vía aérea controlada, ¿cierto? O a diferencia, es una vía aérea que no es controlada, no tenemos una vía aérea segura, o el paciente no la puede mantener, o tenemos problemas de oxigenación o de ventilación. Entonces, primero, manejamos la vía aérea, obviamente. Segundo, vemos si hay sangrado. Como vamos a ver en las diapositivas siguientes, la cara está muy vascularizada y sangra mucho. ¿Y esto qué pasa? Obviamente nos va a ocluir la vía aérea. Entonces vamos a usar cosas como presión directa, como empaquetamiento nasal, como ligaciones, como puntos suturas o en el cuero cabelludo, por ejemplo. Entonces, recordemos el manejo de la vía aérea, seguido por el manejo de hemorragia en estos pacientes y finalmente la evaluación de la columna cervical, ¿cierto? Si hay preocupación por trauma cervical. Y eso nos ayuda a empezar el manejo, ¿cierto? De ahí en adelante podemos decidir si hay que intubar, si no hay que intubar, y después qué tipo de injurias son asociadas al trauma y cómo podemos diagnosticarlas y manejarlas, ya sea con radiografías, con tomografías, etc. Y finalmente, el manejo final que se va a hacer dado usualmente por los cirujanos maxilofaciales o por los otorrinos o por los oftalmólogos para ya restaurar las fracturas y regresar a una función normal. Entonces, ¿qué factores tenemos en el trauma facial contuso en niños? ¿Okay? Entonces, hay factores complejos,
el factor de complejidad como esto, ¿cierto? Como tenemos un trauma facial, es difícil evaluar para anticipar si es una vía aérea difícil. Entonces, recordemos cuando vemos un paciente que vamos a intubar o vamos a manejar la vía aérea, vamos a preguntarles qué abren la boca, vamos a hacer un Mallampati, vamos a medir la distancia entre los incisivos, vamos a mirar que va a haber restricción de la apertura bucal. Obviamente, en un paciente con trauma facial, esto va a ser complicado, ¿cierto? También tenemos inestabilidad facial o disrupción orofacial. Entonces, esto es, por ejemplo, cuando vemos un paciente con trauma facial y ponemos el dedo en el paladar y tratamos de elevar los huesos faciales y vemos que hay inestabilidad. Entonces, son pacientes que tenemos indicaciones o contraindicaciones específicas para hacer procedimientos. Y vemos edema, sangrado, cuerpos extraños. Es muy común tener dientes subluxados que se han desplazado y están en la vía aérea. Entonces, consideramos evitar colocar una sonda nasogástrica o hacerlo con mucho cuidado. Pero en general, la norma con trauma facial es evitar colocar sonda nasogástrica y vamos a ver la radiografía. ¿Por qué? Consideramos una sonda orogástrica para poder colaborar con el sangrado, con succión, con aspiración, por todo ese sangrado que está siendo aspirado o deglutido por el paciente. Y recordemos que los pacientes de posición supina van a generar obstrucción de la vía aérea, no solamente por los tejidos, pero la cantidad de sangre y secreciones que se van a ir hacia la garganta, hacia la parte de atrás, si están acostados boca arriba. Entonces, es un paciente que probablemente podemos manejar de manera adecuada sentado. ¿Ok? Entonces, siempre que estén considerando el manejo de una vía aérea complicada en trauma facial, pensar en varios planes de ataque. El plan A, obviamente, es una intubación de secuencia rápida, estándar, como lo hacemos siempre. Pensamos también en un plan B, que podría ser una intubación despierta, o awake intubation, como decimos acá, o una secuencia demorada de intubación, en la que podemos dar sedativos a dosis bajas que nos ayuden a hacer un manejo, una visualización inicial de la vía aérea y nos puede dar una idea si es una vía aérea que es fácil de hacer. Entonces hacemos una secuencia demorada. Damos medicinas a dosis bajas, podemos observar, por ejemplo, con el laringoscopio. Si vemos una vía aérea permeable, damos dosis más altas e intubamos, a diferencia de la intubación rápida. Y pensar, obviamente, en una vía aérea quirúrgica en estos pacientes. Entonces, llamar a sus cirujanos, los otorrinos, etc. Y pensar en otros tipos de intubaciones que no son comunes, como intubación retrógrada, en la cual se pone un catéter a nivel de cricoideo y se avanza un cable por método Seldinger hacia la boca y después se intuba siguiendo el cable de metal, que son los cables de las catéteres venosos centrales, por ejemplo. O intubación digital, que es una intubación ciega, poniendo la mano, el dedo del intubador, buscando la epiglotis de manera ciega por tacto y pasando el tubo traqueal a través por el tacto digital. ¿Okay? Entonces, recordar que hay que tener más de un plan, sobre todo cuando tienen vías aéreas complicadas. Entonces, por ejemplo, ver a este paciente, es un niño con un trauma, entonces es muy difícil, ver que está alterado, bueno, ya se ha intubado, pero es muy difícil hacer un examen adecuado, está lleno de sangre, no sabemos si la sangre sale del oído, sale de la cara, en este caso tiene una sonda nasogástrica, pero vean ustedes la dificultad en este paciente para hacer un análisis adecuado de la vía aérea. Obviamente vemos que en pacientes mayores que tienen trauma usualmente más severo, muy complicado una vía aérea de estas. Se puede imaginar el nivel de preparación que tenemos que tener para afrontar una vía aérea de este estilo. Y, como mencionaba, tener mucho cuidado con poner sondas nasogástricas en pacientes con potencial trauma facial. ¿Ok? Porque acaban con una sonda nasogástrica dentro de la cavidad craneana. Como mencionaba, el sangrado facial es profuso y vamos a ver anatomía. Y muchas veces es más fácil tener un paciente sentado, como está este señor, o un niño sentado con una succión, o que simplemente estén escupiendo la sangre y las secreciones en algún receptáculo. O lo más fácil es con el Jan Cauer, la succión de Jan Cauer, ponerla y dársela al paciente y que el paciente mismo esté limpiando sus secreciones. Vemos acá un sangrado nasal que es prominente y vamos a ver la anatomía de esto después. Con respecto
al trauma de columna cervical en niños es raro. Vean este estudio de hace unos años en los que evalúan casi a 3.000 pacientes pediátricos y entre 0 y 15 años, con un promedio de 7 años más o menos, y encuentran que la frecuencia es únicamente 0,1% comparada con adultos que puede llegar hasta 24%. ¿Y por qué es esto? Entonces, es el mecanismo clásico que ustedes ven cuando se cae alguien y se pega en la mandíbula, tiene una eh, flexión excesiva del cuello hacia atrás y eso genera fracturas posteriores, usualmente a nivel de la columna cervical. Muy común en ancianos, en adultos mayores, ¿cierto? Fracturas en el ángulo vertebral, que pueden en pacientes ancianos generar un síndrome anterior de la cervical. En niños es muy raro, por que los niños tienen más, los ligamentos son mucho más laxos, entonces vemos más daños ligamentarios que fracturas óseas, ¿ok? Entonces es un factor importante en los niños. Y recuerden también, a diferencia de adultos, que los niños tienen una cabeza mucho más grande, entonces cuando pensamos en trauma cervical, los niños usualmente vemos un trauma cervical en las primeras 3 vértebras, C1 a C3 más o menos, porque la cabeza grande hace un fulcrum de fuerza más superior que en los adultos, en los que hay fracturas más alrededor de C6, C7. Entonces, raro en trauma cervical, es raro en pediatría y mucho más raro con trauma facial. Con respecto a la vasculatura, como ustedes ven y como saben, la cara es ricamente vascularizada y no solamente vascularizada, pero viene de las arterias mayores. Son las ramas de la carótida externa, la carótida interna, entonces son ramas que sangran profusamente. Este es un ejemplo de la arteria esfalopalatina, que es esa arteria que nos puede dar, por ejemplo, sangrados nasales posteriores, que como ustedes los han visto en adultos, pueden ser completamente masivos, ¿ok? Entonces, el trauma facial se caracteriza por sangrar mucho, mucho. Entonces recordar esto, ¿ok? En niños, el cuero cabelludo en los niños sangra excesivamente, ¿ok? Tiene un sangrado arterioral, más que arterial, es arterioral. Entonces, son sangrados masivos y sabemos que los niños, un infante, un niño pequeño, con una laceración en el cuero cabelludo, como este niño de la foto, que fue un paciente mío en Boston, pueden llegar a tener shock hipovolémico con traumas, con laceraciones del cuero cabelludo. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven esto, lo que tienen que hacer lo más pronto posible es controlar el sangrado. ¿Ok? Entonces, controlar el sangrado lo vamos a hacer con presión directa, pero muchas veces estas heridas sangran tanto que la presión no es adecuada y se acumula la sangre a nivel subcalial o a nivel del cuero cabelludo. Entonces, es importante considerar poner puntos en los sangrados, como Corachan, poner ¿cómo se dice? Staples, los ganchos para controlar el sangrado e incluso a veces cauterizar, pero con mucho cuidado porque es una quemadura, ¿no? Entonces recuerden, el sangrado del cuero cabelludo en niños puede causar hipovolemia porque es muy profuso y la tasa corporal del cuero cabelludo es mucho mayor en niños que en adultos. Así que si ven eso, tienen que hacer lo que sea posible para limitar ese sangrado. Con respecto a los huesos nasales, aquí vemos la anatomía. La mayor parte son cartilaginosos y únicamente el hueso nasal en la parte superior es lo que vemos fracturado ocasionalmente. No es muy común en niños y hay diferentes tipos de fracturas de huesos nasales que realmente no nos afecta a nosotros emergenciólogos, pero sí ya a los cirujanos plásticos o maxilofaciales que van a manejar esto. ¿Okay? Entonces hay fracturas diferentes dependiendo de la complejidad del desplazamiento, si hay convulsión o no. ¿Okay? Pero importante, ¿cuándo reducir una fractura aguda? Vamos a hablar de eso. ¿Y qué complicaciones vamos a presentar? Es un poco debatido cuándo reducir fracturas agudas, porque la discusión general es mientras haya un edema facial importante, como este muchacho que lo ven acá,
Nadie, ningún cirujano va a ir a operar esa fractura nasal, ¿cierto? Van a esperar que el edema baje unas 2 o 3 semanas. En ese momento van a mirar si sí hay deformidad y en ese momento se va a decidir qué hacer. Entonces, usualmente no hacemos radiografías para descartar fracturas nasales en pacientes pediátricos porque no van a cambiar el manejo. Sin embargo, un caso en el que consideramos hacerlo es cuando hay obstrucción completa del paso de aire a través de una fosa nasal. ¿Ok? Entonces, si vemos que el paciente no puede, tiene una deformidad importante y no puede pasar aire por ese lado, podemos considerar una reducción de fractura. Yo nunca la he hecho en niños porque, como les digo, no son muy comunes, pero esa es la técnica que se realiza. Con una lámina de metal se pone y se reduce la fractura obviamente con anestesia local. Nunca lo he hecho, pero la técnica es esta que vemos acá. Y eventualmente el paciente sí va a seguir, obviamente, con los cirujanos plásticos o maxilofaciales. En este caso, este chico que vimos acá, a los 2 días, vean como a 1 o 2 semanas, vemos que el edema ha bajado y vemos que finalmente, después de 15 días, un mes, el resultado no hubo fractura o si hubo, no tiene un resultado cosmético importante. ¿Ok? Entonces, estos muchachos vamos a esperar 1 o 2 semanas sin hacer radiografías, esperando a que baje el edema para mirar si al fin de la resolución es necesario hacer algo más, alguna intervención más importante. Complicación importante. Siempre tienen que mirar la fosa nasal y asegurarse de que no haya un hematoma septal, ¿ok? Recuerden que así se ve el hematoma septal y recuerden que el septo nasal es cartilaginoso y recuerden que el cartílago no tiene musculatura, el cartílago se nutre del pericondrio que está alrededor del cartílago. Y si tienen un hematoma septal, este hematoma va a evitar la perfusión del cartílago, ese cartílago se va a necrosar y van a tener una deformidad permanente nasal, ¿ok? Lo que llamamos en silla de montar. Entonces, siempre que vean un hematoma septal, lo van a drenar. Lo podemos hacer con una jeringa y sacar sangre, con una jeringa y hacer una punción, o lo podemos hacer con un bisturí, como se ven acá, y siempre colocar un empaquetamiento para evitar que se reacumule. Entonces, vean ustedes acá este ejemplo, con una jeringa, hace una punción, se saca la sangre, se empaqueta para evitar que haya una necrosis del cartílago septal. En todo trauma facial, siempre mirar en la nariz para que no haya, para descartar hematomas del septo. Ok, vamos a la mandíbula. Entonces, depende de donde ustedes se encuentren, hay diferentes literaturas, pero las fracturas mandibulares más comunes son en el ángulo de la mandíbula, en el ángulo, como ven acá, a la izquierda y también a la derecha, seguido por el cuerpo de la mandíbula, ¿ok? Y seguido de pronto después por el cóndilo, que es donde está la articulación temporomandibular, y las demás áreas tienen fracturas diferentes, tasas diferentes de fractura, como el coronoide, la sínfisis anterior, etc. Entonces recordemos, la mayoría son en el ángulo de la mandíbula, seguido por el cuerpo de la mandíbula, seguido por el cóndilo mandibular. ¿Okay? Son las más comunes. Entonces, ¿qué vamos a buscar en el examen clínico? Vamos a buscar trismo, que es básicamente inhabilidad inhabilidad de abrir la boca, dificultad para abrir la boca por espasmo de los músculos maceteros y los músculos mandibulares, ¿ok? Por dolor y por inflamación. Dolor, manipulación de la articulación temporomandibular. Vamos a presionar la articulación temporomandibular y vamos a ver al paciente que abra y cierre la boca y vamos a ver si lo pueden hacer, si les duele, si sentimos un clic o algo por el estilo. Maloclusión es muy específico y es básicamente le pedimos al paciente que cierre sus dientes y sienta si la mordida es diferente. Los nervios a nivel dental son muy sensibles, tan sensibles que cuando comemos algo y tenemos un pedazo de comida en los dientes lo sentimos, ¿ok? Entonces, si el paciente muerde y su mordedura la siente diferente, eso es maloclusión, o a veces lo podemos ver directamente. Si vemos que el paciente abre y cierra y vemos que los dientes no ocluyen adecuadamente, es un signo específico de fracturas mandibulares. Sangrado gingival y sangrado sublingual. Esta prueba es bastante sensible
y es básicamente coger un bajalenguas, lo ponen en la parte posterior de los molares y se le pide al paciente que muerda duro y tratamos de rotar el bajalenguas, ¿ok? Si un paciente tiene una fractura mandibular, va a tener mucho dolor y es muy probable que no pueda, que ustedes puedan, que no puedan mover el bajalenguas sin causar dolor. Un paciente sin fractura, ustedes pueden fácilmente voltear y romper el bajalenguas sin dolor, ¿ok? Entonces siempre hagan esta prueba en los pacientes que tengan trauma mandibular. Obviamente, sangrado gingival, entonces ustedes pueden ver fracturas de mandibulares alveolares y si ven algo como esto, pueden asumir que hay una fractura abierta del hueso alveolar. También otra fractura más pequeña, es una luxación simple dental de un niño pequeño, pero puedan ver ustedes cómo existe la posibilidad de que haya una fractura del hueso alveolar donde está encajado este diente. Hematomas sublinguales, como este se llama el signo de Coleman, y nos puede sugerir también fracturas mandibulares que están sangrando en el espacio sublingual. Recordemos, importante, recuerden que la mandíbula es básicamente un circuito cerrado. Entonces, si ustedes encuentran una fractura en un lado, es muy posible que haya una fractura en el lado opuesto, ¿ok? Es como un círculo, ¿ok? Entonces, vean ustedes acá una fractura de la sínfisis frontal asociada a una fractura en el ángulo de la mandíbula del lado opuesto, ¿ok? Entonces, como un circuito cerrado, entonces si hay una fractura, siempre busquen una fractura en el lado opuesto. ¿Ok? Aquí otros ejemplos, una fractura de la sínfisis anterior asociada a una fractura del cóndilo mandibular. Y aquí otra foto también, una fractura sínficial asociada a una fractura del cóndilo mandibular también. Ok, más ejemplos, estos son ya tomografías en las que vemos también fracturas desplazadas y fracturas del cóndilo. Entonces, usualmente, y vamos a hablar de radiografías más adelante, y vamos a repetir este mensaje. En Estados Unidos, el gold standard es tomografía maxilofacial, tomografía sin contraste maxilofacial, porque las radiografías son difíciles de interpretar y hay muchos falsos negativos. Sin embargo, en muchos países es difícil tener un tomógrafo a la mano, entonces hacemos radiografías normales. ¿Ok? Dislocaciones mandibulares también son muy comunes. Y vemos acá un ejemplo de una tomografía tridimensional y vemos que el cóndilo mandibular se desplaza por encima del arco cigomático y queda atrapado anteriormente. Y es lo que pasa, tiene una ruptura de este retináculo eh, o una laxitud del músculo y el tendón que facilita que se desplace anteriormente esa articulación temporomandibular por fuera del cóndilo o el cóndilo por fuera de la articulación. ¿Cómo se reduce? A maneras diferentes, usualmente tracción hacia abajo con los pulgares y empujando hacia abajo y hacia atrás, como se ve en la foto, para tratar de relocalizar el cóndilo dentro del espacio temporomandibular. Son relativamente comunes también, las vemos frecuentemente. Los niños se comen la hamburguesa gigante y abren la boca mucho, entonces lo vemos de vez en cuando. ¿Okay? Entonces es importante saber cómo realizar este procedimiento. Muy importante conocer la anatomía nerviosa de la cara. ¿Okay? El examen sensitivo facial es muy importante porque nos puede ayudar a determinar si hay algún tipo de fractura. Si ustedes ven acá esta gráfica y ustedes asumen que una fractura a nivel maxilar, una fractura a nivel supraorbital, una fractura a nivel mandibular, pueden ver cómo la disrupción de los nervios craneanos va a generar déficit sensorial en las diferentes regiones que les puede ayudar a diagnosticar una fractura oculta a este nivel. Entonces, recordar bien esto, y no solamente también esto, pero también cuando vamos a hablar de bloqueos regionales. ¿Ok? Vamos a hablar un poco de radiografías. Entonces, primero recordemos las diferentes líneas de simetría que vamos a buscar a nivel radiológico. Entonces, tenemos las líneas de Campbell y Trapnell y las líneas
de Dolan y Jacobi. Entonces son básicamente líneas de simetría que ustedes van a ver con respecto a las estructuras faciales a nivel de las órbitas, a nivel del maxilar, a nivel mandibular, a nivel mentoniano, que nos son líneas que vamos a tratar de buscar que estén en continuación, que estén continuas. Y lo mismo las de Dolan y Jacobi, que ya son con respecto a la órbita, al arco cigomático y a la mandíbula. Entonces son líneas que vamos a tratar de buscar que estén en continuidad. Entonces, a nivel radiológico principal, tenemos varias imágenes. La imagen de Waters la más completa y nos puede ayudar a evaluar la maxila, los senos maxilares, el arco cigomático, también los bordes orbitales y los nasales. Entonces, como pueden ver acá, recordemos las líneas que mencionábamos antes de Kaplan y Trapnell. Las pueden ver cómo se están mantenidas en esta radiografía y vemos la comparación de una tridimensional de tomografía. Entonces, el Waters se toma la radiografía a este nivel y podemos ver estas estructuras óseas. Tenemos la de Caldwell, que es básicamente una anteroposterior facial y nos puede facilitar ver muy bien las órbitas, en los senos etmoidales, la base de las órbitas se puede ver también y vemos también la parte mandibular, sobre todo los cóndilos mandibulares. Entonces, Waters, Caldwell es la siguiente. Y en la lateral vemos también los senos frontales, los senos maxilares. Vemos muy bien la mandíbula y vemos un poco también de la órbita lateral. Esto nos puede ayudar un poco y lo podemos ver también cuando hacemos una columna cervical. Usualmente podemos ver parte de las estructuras faciales a nivel radiológico. Entonces, ¿qué ven ustedes aquí en esta radiografía? Que es un poco complicado hacerlo aquí en Zoom, pero como les mencionaba, es difícil ver fracturas con radiografía convencional, ¿cierto? No son intuitivas. eh, entonces, si ustedes ven acá, hay una fractura muy sutil eh, a este nivel. En esta imagen frontal vemos esta fractura a nivel del hueso frontal, se ve más claramente. La comparamos con la tomografía y vemos que se extiende del hueso frontal a los huesos etmoideos, que es muy difícil ver en la radiografía convencional. Otro ejemplo, tenemos una fractura orbital superior eh, que si comparan la órbita derecha con la órbita izquierda, ven la diferencia. Y en la tomografía vemos como hay movimiento del contenido orbital hacia el seno frontal en este paciente. Otro ejemplo, vemos en la gráfica superior una fractura de la base de la órbita y vemos comparado con la tomografía, como vemos en la tomografía con mucho más detalle la fractura y vemos la cantidad de productos como sangre, como a veces la grasa periorbital, a veces los músculos extraoculares están atrapados ahí. Entonces vean la diferencia y obviamente como la tomografía nos va a dar mucha más información que que la radiografía convencional. Entonces, recordemos también que hay diferentes clasificaciones de fracturas. Esta clasificación es la clasificación de Lafort. Y Lafort era un cirujano y un patólogo que en los, creo que 1600, 1700, describió este tipo de fracturas de Lafort. Y las describió em, tirando cadáveres de cara contra el cemento a alturas diferentes. Entonces los amarraba de las piernas, los elevaba, los dejaba caer de alturas diferentes y después hacía la anatomía patológica y se hacía el recuento de las fracturas. ¿Okay? Entonces es un Lafort 1, es esta fractura que ven acá en la que hay una fractura al nivel maxilar inferior. ¿Okay? Vemos un Lafort 2 en la que ya vemos que la fractura se extiende a nivel de todo maxilar y hay una disociación entre la maxila y la parte orbital. Y finalmente un Lafort tipo 3
Creo que llevamos una disociación craneofacial en la cual todos los huesos de la cara están disociados o fracturados de los huesos craneanos. ¿Okay? Entonces son la Ford tipo 1 a nivel maxilar, tipo 2 a nivel orbital y tipo 3 una disociación craneofacial completa. ¿Okay? Esa es una clasificación más que todo anatómica, pero hay otras que se usan más como estas, que se usan más ya para planear cirugía. Entonces son clasificaciones más usadas por los cirujanos maxilofaciales, otorrinos, plásticos, etc. Entonces son clasificaciones que son más orientadas al manejo quirúrgico. ¿Okay? Mientras que la Ford es más asociada al manejo, al diagnóstico anatómico. ¿Qué vamos a buscar en los pacientes pediátricos con trauma facial? Estas cosas, ¿ok? Vamos a buscar otorrea de líquido cefalorraquídeo, que nos va a sugerir que hay una fractura de base de cráneo. Vamos a buscar el que se habla del signo de mapache, que también es asociado con fractura de base de cráneo, o el signo de Battle, que es la equimosis retroauricular, que también es asociada a fractura de base de cráneo. Entonces vamos a ver esto. También podemos ver a veces salida de líquido cefalorraquídeo a nivel nasal. Si ven un paciente con trauma facial que se la pasa con rinorrea clara, puede ser una fractura facial que esté haciendo derrame de líquido cefalorraquídeo. Pues siempre pensar en eso. ¿Ok? Vean acá este paciente, una fractura de la base del cráneo a nivel mastoideo y vemos la equimosis retroauricular. Entonces movamos a fracturas de la órbita. ¿Ok? Entonces, y eso es lo que vamos a buscar. Recordemos que la órbita es una estructura circular en la cual tenemos paredes superior, inferior, medial y lateral, ¿cierto? Y tenemos una pared posterior y vemos aquí la anatomía de esto. ¿Okay? Entonces recordemos que el ojo está localizado dentro de esa estructura casi que cilíndrica o circular o esférica, mejor esférica. Y recordemos la anatomía de los ojos con los músculos extraoculares, el medial, el lateral, el recto superior, recto inferior, ¿ok? Y recordemos que estos músculos no, son inervados por el nervio oculomotor, el tercer nervio craneano, y nos van a ayudar al movimiento en todas las direcciones básicamente del ojo, ¿ok? Entonces, si tenemos un paciente con un trauma, como este, por ejemplo, lo vemos comúnmente con trauma facial contuso, ya sea un puño en este ejemplo, o un balón de básquet, un bate en la cara, eh, se desplaza la estructura hacia atrás y vean ustedes el diámetro de estos huesos orbitales es muy pequeño y se fractura fácilmente. Entonces, si ustedes ven en la tomografía A y el ojo B, cuando el paciente se le pide que mire hacia arriba, el ojo derecho puede hacerlo, pero el izquierdo no, porque tiene entrapamiento del recto inferior. ¿Okay? Entonces, el recto inferior lo que va a hacer es cuando el recto superior mueve el ojo para arriba, el recto inferior se desplaza y deja que el ojo se mueva para arriba. Entonces, si tiene una fractura y está atrapado el recto inferior, obviamente el ojo no va a poder mirar para arriba. De la misma manera, otro pacientico con una fractura de la lámina orbital inferior, con atrapamiento del músculo orbital inferior y no puede elevar ese ojo por el atrapamiento muscular. Otro ejemplo también, ya vemos ahí el músculo claramente desplazado y atrapado por debajo del hueso. Y en este ejemplo, ¿quién me dice? No pueden alzar la mano ni comunicarse, pero ¿dónde creen ustedes que está el trauma? ¿Ok? Entonces, primero empezamos por los ojos. Vemos obviamente que el ojo derecho hay una equimosis pequeña y vemos que hay una inyección conjuntival. Entonces, puedo asumir que este ojo es el que está involucrado y vemos arriba de las cejas también una laceración. Entonces, es el ojo derecho. Entonces, si pensamos, le pedimos al paciente que mire hacia la derecha, hacia su derecha, el ojo izquierdo lo puede hacer, pero el derecho no lo puede hacer. Entonces, podemos asumir que hay una fractura en la lámina orbital media en este paciente.
¿Ok? Entonces, eso nos puede ayudar a distinguir. Y aquí vemos una gráfica de las causas comunes de fracturas orbitales dependiendo de la edad. Entonces podemos ver eh, las edades, 6 años en azul, 7 años en rojo. Ahora en la- y vemos que es muy raro tener una fractura de la órbita, de la órbita superior, que es parte del hueso frontal, y como mencionábamos, es un hueso muy, muy sólido. ¿Ok? ¿Qué complicaciones intraoculares podemos ver con fracturas? ¿Ok? Muy importante también poder hacer ese examen. eh, eh, iritis traumática. Entonces, este paciente, que cuando le pedimos que lea algo cerca, no puede porque le duele. Cuando ponemos una luz en el ojo contralateral al que está traumatizado, le duele el ojo traumatizado. ¿Ok? Entonces, tiene un trauma en el ojo derecho y ponemos la luz en el ojo izquierdo y le duele el otro ojo, ¿cierto? Recuerden que tenemos el reflejo consensual que hace que el músculo ciliar se contraiga y cierre la pupila. Eso es lo que hacemos con la luz en el ojo, ¿cierto? Si tenemos iritis traumática, este músculo ciliar va a estar traumatizado y ese movimiento de constricción de miosis pupilar va a generar dolor. ¿Okay? Entonces, un paciente con trauma ocular que tenga dolor a la acomodación o al reflejo consensual es una iritis traumática. ¿Ok? Y lo podemos ver también en infecciones severas. Vemos también problemas con la retina que se detachen, que se desprendan. Podemos ver recesiones de los ángulos oculares, perforación del globo ocular, perforaciones coroideas, eh, neuropatía óptica traumática por aumento de la presión, etcétera. Y si alguien me puede decir cuál es el edema de Berlín, les doy un premio desde aquí de Estados Unidos. ¿Ok? Es básicamente conmoción de la retina. ¿Ok? Entonces vemos edema a nivel retinal asociado a trauma ocular. ¿Ok? Entonces es importante hacer un examen ocular comprensivo cuando tengamos un trauma facial. Muy importante esto. ¿Qué indicadores tenemos en el examen clínico o en la presentación del paciente? ¿Ok? Ya hablamos de la restricción del movimiento ocular y ya habla, pues, obviamente, agudeza visual alterada, el paciente que no puede ver bien. Pero esos pacientes, de manera importante, que tienen usualmente tratamiento muscular de los músculos perioculares, van a tener mucha náusea y mucho vómito. Los reflejos vagales son demasiado sensibles en esos pacientes, van a tener bradicardia. ¿Ok? Entonces son niños que ustedes van a tener que manejar de esta manera. ¿Ok? De hecho, cuando los oftalmólogos o los oftalmólogos plásticos hacen cirugía de los músculos para corregir estrabismo, a veces sus pacientes tienen que estar en goteos de atropina porque hace una bradicardia severa con el trauma de esos músculos. ¿Ok? Y les da mucho vómito y náusea. Entonces, de manejo inmediato es manejar con el dolor y la náusea. Los pacientes con que les van a dar ondansetron o otros antieméticos, manejo de dolor con morfina, con opiáceos, si es posible. Eh, Precauciones de senos paranasales. Entonces, son pacientes que no pueden sonarse, no pueden hacer presión ni sonarse nariz, porque pueden desplazar fracturas que no sean desplazadas. Y como mencionaba, a veces necesitan atropina o incluso no sé cómo se dice en español, pacing, si tienen bradicardia severa. ¿Qué estamos viendo en estas fotografías? Entonces, ustedes pueden ver una pupila anormal, ¿cierto? Son pupilas que no son redondas, son pupilas anormales y son signos característicos de perforaciones oculares, ¿ok? Si ustedes ven en la esquina de abajo, la pupila se está saliendo por la perforación en la base de la córnea. Entonces, básicamente, la pupila se va a desplazar hacia el defecto que existe y bloquea la salida del líquido. Entonces, se ven así. En la gráfica de arriba ven ustedes un tipo de trauma en la parte superior del ojo y ven cómo la pupila se desplaza hacia arriba.
y siempre que vean un ojo, como el de la esquina derecha, que sea una equimosis subconjuntival completa, tienen que sospechar la posibilidad de trauma perforante intraocular, ocular, ¿ok? Ese fue un pacientico mío también en Boston que tuvo una piedra lanzada en el ojo y llegó así, llegó después de 2 días a mi servicio. Y ven ustedes una eh, laceración corneal casi muy profunda y ya tiene signos de esclerosis. Vean que la córnea cicatriza de manera blanca. Entonces eso puede generar, obviamente, pérdida de visión para el resto de la vida. Necesitan un trasplante de córnea. Este pacientico lo llevaron a cirugía, ya les voy a mostrar cómo se ve. Esa fue otra pacientica que vi el año pasado, 17 años, eh, que se pegó con, no sé cómo se dice en español, se llama los bungee cords, son esas cuerdas elásticas que tienen ganchos a ambos lados, que uno pone para que no se muevan las cosas, para atar cosas. Esas cuerdas fácilmente se disparan y se pegó en su ojo izquierdo con esto y así llegó a mi servicio, con la pupila saliéndose por el ojo. Mucho vómito, mucho dolor, muchas náuseas, obviamente exceso venoso, onacetrón, morfina, y acabó en cirugía en pocos minutos. Este es un signo clásico que ustedes van a encontrar y es una pregunta de los exámenes aquí en Estados Unidos. Se llama el signo de Seidel, Seidel, S-E-I, no está ahí, S-E-I-D-E-L, Seidel, y es básicamente cuando hay una ruptura del globo ocular y ponemos fluoresceína, vemos que la fluoresceína se mueve como una cascada, casi como una cascada. Entonces, es el contenido del líquido del humor vítreo que está saliendo por ese defecto ocular. ¿Okay? Entonces, el signo de Seidel es patognomónico de un trauma penetrante ocular. Entonces, si vemos algo de esto, ¿qué tenemos que hacer? No más examen. ¿Okay? Es un paciente que no voy a dilatar los ojos, que es un paciente que no voy a decirle que mire para arriba, para abajo, no es un paciente que voy a hacer un fondo de ojo ocular, no. No más examen. Vamos a colocar un protector, no un parche, ¿ok? Porque el parche va a presionar el ojo. Un protector con el borde sobre las prudencias óseas para evitar que empuje el ojo. Comisionábamos sedación, si es necesario, antieméticos, manejo de dolor adecuado. Y vamos a llamar a oftalmología emergentemente y elevamos el respaldo de la cama en 30 o 40 grados. Entonces, es lo que vamos a hacer. Si no tienen el parche de metal, digo, el protector de metal, pueden usar la base de esos vasitos de Icopor, lo pueden usar mientras tanto, ¿ok? Pero evitar el parche porque el parche va a generar más presión sobre el ojo que está traumatizado. Ese fue el paciente que le mencioné inicialmente, fue a cirugía, le pudimos hacer la reparación primaria de su laceración corneal. Eventualmente no supe qué pasó cómo evolucionó después del posoperatorio. Este otro pacientico que estaba pescando y estaba pescando con este gusano y de alguna manera él lanzó el anzuelo y el anzuelo se le quedó clavado en el ojo. Entonces, cuando este pacientico llegó a mi servicio, estaba el gusano vivo moviéndose dentro en el anzuelo. Entonces, fue un poco interesante tratar de ver cómo podíamos remover este anzuelo. Claro, yo tenía mucho dolor. Entre más se movía el gusano, más le dolía y estaba al lado del ojo. Entonces, fue un poco interesante, pero lo logramos hacer finalmente. Cuando ustedes ven algo así, eh, ¿qué es lo primero que tienen que pensar? Una laceración en este lugar. ¿La van a reparar? ¿Van a llamar y poner los puntos? ¿O piensan algo más? Siempre que ustedes vean una laceración en la parte medial del párpado inferior o la parte lateral, tienen siempre que pensar en la posibilidad de una laceración del ducto lacrimal. ¿Okay? Esos son pacientes que tienen que ser canalizados, el ducto tiene que ser canalizado usualmente por oftalmología oculoplástica, unos tubos muy pequeños plásticos para preservar la estructura del canal lacrimal. Si se sutura sin
analizar el canal lacrimal, eventualmente se va a fistulizar, que va a ser un ojo que no va a tener lágrimas adecuadamente, se va a hacer una fístula y va a requerir cirugía reconstructiva eventualmente, ¿ok? Entonces, como ven ustedes en la gráfica de la mano derecha, se pone un canalículo, se pone un tubo en el canalículo lacrimal y se sutura en ese lugar para que el canalículo se recupere alrededor de la sonda y no se genere una fístula. ¿Ok? Entonces, laceraciones en la parte medial del párpado inferior o lateral, piensa en laceraciones de los canalículos lagrimosos o lacrimales. ¿Ok? ¿Cómo se llama esto? Ifemas. ¿Ok? Entonces, ifema es básicamente sangre en la cámara anterior. ¿Ok? Entre la córnea y el iris. ¿Ok? Y puede ser variable, puede ser un microifema, que lo vemos únicamente con la barandidura, o puede ser un ifema completo. Entonces pueden ver cómo varía. Y básicamente es sangre, son células rojas, es sangre atrapada en la parte anterior del ojo. ¿Y eso por qué nos preocupa? Por varios motivos. Vean ustedes el pronóstico de visión, cómo disminuye radicalmente asociado al tipo de ifema. ¿Ok? Esta sangre que está en contacto con la córnea la va a pigmentar. Entonces, pueden tener una pigmentación permanente de la córnea que va a evitar, obviamente, el paso de la luz y va a ser un paciente con una pérdida de visión significativa. Entonces, ven ustedes cómo el porcentaje de visión 20-50 o mejor disminuye radicalmente con el tamaño del ifema. Entonces, en ese paciente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar, obviamente, oftalmología de consulta. Vamos a medir la presión intraocular. Podemos usar protectores y no parches. Vamos a subir la espalda de la cama también para que las células rojas, el ifema, la sangre, se acumule abajo y no se acumule a nivel horizontal si están acostados. Y podemos usar agentes midiáticos para paralizar los auxiliares, porque esos pacientes tienen mucho dolor, por mencionamos la itis traumática. Entonces, eso es lo que vamos a hacer mientras que viene la oftalmología. Usualmente se quedan hospitalizados, evitar aspirina o evitar antiinflamatorios no esteroideos. Son pacientes que van a evitar acetaminofén o opiáceos por el nivel de dolor, y usualmente hacemos una electroforesis de hemoglobina para buscar células falciformes, pues esos pacientes se pueden complicar principalmente con sangrados recurrentes o con obstrucciones del canal de Schlemm que van a generar glaucoma. ¿Ok? Entonces, lo que mencionábamos, los sangrados secundarios son comunes, casi un tercio de pacientes, sobre todo niños pequeños. Entre más grandes y adultos es muy raro, pero pueden sangrar en los primeros 24 o 48 horas, usualmente día 3 o 4, pero puede ser hasta una semana. ¿Okay? Entonces, por eso los utilizamos por unos días para mirar qué pasa. Si estas células sanguíneas van a ocluir en los canales que sacan el humor vítreo, va a generar glaucoma por obstrucción. ¿Okay? Y esto puede ser transitorio o puede ser a largo plazo. Y esto puede generar atrofia nervio óptica, porque el glaucoma también es una emergencia relativa. ¿Okay? Y ya mencionamos, si hay sangre que se acumula detrás de la córnea, la puede pigmentar generando un déficit de visión. Nos quedan 5 minutos. Vamos a hablar rápidamente de las lesiones del oído. Son muy comunes. Recuerden que mencionamos antes que el oído también es cartílago y el cartílago se nutre del pericondrio. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer un bloqueo auricular, como vemos ahí, y hacer suturas. Podemos suturar el cartílago por sí mismo y suturas alrededor del tejido pericondrial y la piel alrededor de eso. Y después se pone una sutura a compresión para evitar que se acumulen los hematomas. ¿Ok? Muy importante recordar hacer esto. Si tenemos ese tipo de hematomas auriculares, es importante drenarlos. Es importante drenarlos para evitar, como mencionábamos antes, que haya problemas con el cartílago del oído y no quieren un paciente con un oído que parece como un perrito. Iba a hablar un poco con respecto a fracturas dentales, pero estamos sobre el tiempo.
Entonces, no voy a saltar estas diapositivas únicamente para mencionar algo importante. Cuando tengamos una luxación dental completa, el diente se sale, importante en pocos minutos ponerlo en leche, ¿ok? En la saliva, en la boca del paciente, si es un niño, un paciente adulto o un niño mayor, no le va a poner un diente en un niño menor que se lo va a tragar, o en una solución balanceada como de Hans o hidratación, ¿ok? Porque estas células que ven aquí alrededor del diente eh, son muy sensibles y después de 30, 40, 50 minutos van a perder la viabilidad y es un diente que va a perder su viabilidad. ¿Okay? Entonces, si tienen un diente que está completamente subluxado, es importante hacer esto. ¿Okay? Vemos que hay clasificaciones diferentes de fracturas dentales. La más común que vemos son las fracturas de Ellis, se llama Ellis, y se diagnostican por lo que vemos en el examen. Vemos la parte, el esmalte, que es la parte blanca dura de afuera. Vemos la dentina, que es la parte amarilla en la mitad, y vemos al centro la pulpa, que es muy sensible y se ve roja, básicamente. Entonces tenemos fracturas, Ellis tipo 1, cuando es únicamente el esmalte, fractura Ellis tipo 2, cuando vemos la dentina, ven ustedes la parte amarilla dentro, y fracturas tipo 3, como vemos ya que hay exposición de la parte más central del diente. Estas últimas dos son muy sensibles, necesitan usualmente algún tipo de bloqueo y medicina. Un comentario importante, cuando vean laceraciones del filtro del labio superior en niños pequeños, pueden sospechar abuso infantil, ¿ok? Son niños que lloran, y los padres, para callarlos, les ponen la botella, el chupo, con mucha fuerza, y vemos ese tipo de traumas, ¿ok? Son traumas que no vemos usualmente con otros mecanismos, ¿ok? Entonces, en niños con las laceraciones del filtro, eh, el filtro bucal superior, piensen en ese tipo de abuso, ¿ok? También si ven niños que tengan equimosis alrededor de las orejas, dentro de las orejas, eso sospechen también abuso infantil o trauma no accidental, ¿ok? Ya hablamos un poco de los bloqueos regionales y cómo son muy útiles en el manejo de los traumas, laceraciones y fracturas en estos pacientes, ¿ok? Y es bueno familiarizarse con el tipo de bloqueos que podemos hacer a nivel de urgencias, pues son muy útiles y nos van a ayudar a minimizar el dolor y el uso de sedación más profunda en esos pacientes. Ok, entonces, para finalizar, recordemos, si hay factores maxilofaciales, evaluar los dientes. Si no están, buscar si hay aspiración, considerar una placa de tórax en esos pacientes. Si es posible, hagan tomografías, son más sensibles que las radiografías normales. Recuerden qué procedimientos son riesgosos de realizar en trauma facial. Recuerden consultar las especialidades quirúrgicas que van a manejar estos pacientes. Y aquí hay algunas referencias que fueron las que utilicé, algunas que utilicé para esta presentación, y obviamente queda esto grabado y con mucho gusto comparto estas diapositivas y si hay alguna pregunta, con mucho gusto quedo atento a preguntas ahorita y creo que estamos justo sobre el tiempo, pero si hay alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Doctor Alonso, ¿alguna pregunta en el chat? No veo ninguna. No veo. Nadie tiene pregunta. Yo me estaba sonriendo, Camilo, porque cuando hablaste de los depresores de lengua, los palitos, yo fui cuando residente, hice uno de los primeros estudios en eso y, Ok, y me recuerdo el dolor que... Pero es verdad que así, si está la mandíbula fracturada, es casi imposible que yo pueda mantener oclusivo, ¿no? La boca y romper ese palito. correcto. No sabía que tú has hecho esos estudios, ok. Sí, Está bueno, yo participé, tú sabes cómo es, el crédito lo recibe el attending, ¿no? Yo fui un residente. Sí, sí, sí. Tengo Algo que se da en video que le quería comentado. enseñar a la gente, no sé si pueden ver aquí
un paper clip, un clip de papel. A mí me enseñaron este truco para usar como retracción de los ojos. Ujú. Lo abre así y después lo dobla. Así, no sé si lo pueden ver. Y lo usan He con dos observado. como retractor, porque a veces es difícil examinar el ojo cuando está bien hinchado a las párpadas, los párpados. Correcto. Suseli tiene una pregunta, Suseli López. Sí, doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo Doctor, está? con una pregunta, en su experiencia, ¿usted ha realizado o realizan miringectomías en la emergencia? No, hoy por hoy en este país no se hacen. Yo me acuerdo que mi papá era es pediatra infectólogo y las hacía en su consultorio. Creo que hoy por hoy emergentólogos no las hacemos, las harían los otorrinos y usualmente no la hacen en emergencias, las hacen en sala de cirugía con sedación y con el microscopio y todo lo demás. Es una buena pregunta, pero no, nunca he hecho una. He visto, sé dónde se hacen, pero no se hacen comúnmente acá. Muchas gracias, doctor. Suseli, ¿ustedes tienen capacidad para tomos en la sala de emergencia? Sí, doctor, sí tenemos a la mano realizar tomografías en pacientes politraumatizados. Chévere, bien. ¿Y tienen el Panorex? No, doctor. Eso es algo que él enseñó muchas radiografías que en los estados se está usando menos y menos, lo lamento porque es un estudio muy práctico y rápido, pero bueno, si Sí, tienen tomografía correcto. superior, Sí, el Panorex es muy útil muy útil. y obviamente no vamos a radiar todo para fracturas mandibulares que se pueden ver fácilmente sin necesidad de hacer una tomografía. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Camilo, quiero estar claro, cuando tú enseñaste fotos de la cirugía que se puede hacer en el cantus medial cuando hay una laceración, tú no querías decir que eso es algo que un emergentólogo lo debe hacer, ¿verdad? Que es un oftalmólogo, ¿no? Sí, sí. Sí, por favor, pero van a dar seguimiento. Mi comentario era que si sospechamos eso, es importante llamar a un oftalmólogo para que evalúen si hay trauma del canal lacrimal. Ya veo. Sí, porque luce una ¿Ok? cirugía un poco Igual que si delicada, tenemos ¿verdad? una laceración facial, correcto, o si tenemos igual una laceración facial profunda, que podemos sospechar un trauma del ducto de Stensus duct. También llamamos a los maxilofaciales, porque también tienen que canalizarlo y suturar alrededor para evitar que haya una fístula. Entonces, es básicamente para evitar decir, yo hago esto, lo suturo y lo mando a seguimiento, porque puede que sea inicial, mejor asegurarse que no haya ese tipo de daño del canal lacrimal o del canal de Stensons para evitar problemas posteriores. Ya veo, gracias. ¿Nadie tiene alguna pregunta más para el doctor Camilo Gutiérrez? Bueno, Camilo, quiero darle las gracias. Fue muy instructivo, muy informativo la charla y lo invito en el futuro para dar más. Una pregunta, ¿tiene algo planeado en su futuro cercano o en su carrera? Bueno, tengo ACEP en Filadelfia, es en 2 semanas Ujú. y tengo 2 charlas. Hay una en Argentina también el mes entrante, también de trauma, ¿de qué? De trauma, no, de manejo de vía aérea avanzada, virtual, todo es por Zoom, ¿no? O ACEP es en persona, Sí, que bueno, yo sé ¿no? que... Así que ojalá los pueda ver para allá con ustedes. Ajá, Y no, y obviamente en el futuro encantado de poder colaborar mientras tengamos el tiempo. vaya. Bueno, gracias a todos por participar y hasta la próxima. Le deseo lo mejor a todo el mundo. Bueno, Muchísimas adiós. gracias, doctor. Gracias a Gracias, Nadia. usted. Tienen mi correo electrónico y tienen la grabación para compartirla. Bueno, Mil gracias. hasta luego todo el mundo.
Chao, Leo. See you soon. Ok, Camilo, buenas noches. Bye, Daniel. Así Daniel Riedemann ahí también. Se quedó calladito. Saludos, un abrazo, hasta luego. Chao, Dani. Chao.